Bienvenido a HidQuest, analizando datos para responder a la incógnita de hoy. ¿Qué es? Hoy vamos a hacer un viaje alucinante, un viaje al momento más decisivo de la historia de nuestro planeta, a un tiempo antes del tiempo, para intentar desentrañar el gran misterio de la abiogénesis, o sea, el origen de la vida misma. A ver, hay que pararse a imaginar esto de verdad, ¿eh? No había nada, ni árboles, ni bichos, ni la más mínima bacteria, solo un planeta estéril, violento. Y sin embargo, aquí estamos. El viaje desde esa roca muerta hasta nosotros es sin duda la historia más increíble que se pueda contar. Y aquí está la pregunta del millón, claro. ¿Cómo pasó? ¿Fue un accidente químico, una casualidad casi imposible, o era en realidad una consecuencia inevitable de las propias leyes del universo? Vamos a seguir las pistas que la ciencia nos ha ido dejando. Y ojo, esto es súper importante. No estamos hablando de la evolución de Darwin, que nos explica cómo la vida se va diversificando una vez ya está en marcha. No, la biogénesis es el paso previo, es el salto mortal de lo inerte a lo vivo. Es el misterio del capítulo 0 de la historia. Vale, pues vamos a meternos de lleno en este misterio. ¿Cómo se pasa de unos compuestos químicos sencillos a la complejidad brutal de una célula viva? La verdad es que la investigación es como resolver un crimen a escala cósmica. Nuestra primera gran pista nos lleva a los ingredientes, a lo más básico. A ver, antes de construir una casa necesitas ladrillos, ¿no? Pues en la vida esos ladrillos son los aminoácidos. La pregunta es, ¿de dónde salieron? Pues a mediados del siglo XX, dos científicos, Miller y Urey, se propusieron hacer algo que sonaba a ciencia ficción: simular las condiciones de la Tierra primitiva en su laboratorio para ver si la vida podía aparecer así, sin más. Fue un experimento increíblemente atrevido. Y aquí es donde la cosa se pone absolutamente fascinante. Solo con mezclar metano, amoníaco e hidrógeno y darles unos chispazos de energía, el agua de los tubos se volvió rosada. ¡Bingo! Habían creado los componentes básicos de las proteínas a partir de materia muerta. La química estaba literalmente cocinando vida. La analogía es perfecta, pensadlo así. El experimento no creó un ser vivo, claro, pero demostró que los ingredientes básicos de la vida podían formarse solos, de manera espontánea, en las condiciones de nuestro planeta hace miles de millones de años. Fue el primer gran paso para resolver el caso. Bien, ya tenemos los ladrillos. La siguiente pregunta es obvia. ¿Dónde se construyó la casa? O sea, ¿cuál fue el escenario de este evento tan increíble? Pues aquí los científicos tienen dos teorías principales que compiten entre sí. Por un lado está la idea clásica, la de la sopa primordial, un charco de agua templada con la energía del sol. Por otro, una teoría más moderna y que está ganando muchísima fuerza nos lleva a las profundidades del océano, a las fuentes hidrotermales, unas chimeneas volcánicas submarinas donde el calor y los minerales del interior de la Tierra crean un cóctel químico súper energético. La metáfora de la discoteca es genial para entenderlo. En esa oscuridad total, la energía brutal de las chimeneas sería como la música a todo volumen, forzando a las moléculas a chocar, a interactuar, a unirse y a formar estructuras cada vez más complejas. Vamos, casi como si no tuvieran otra opción. De acuerdo, tenemos ladrillos y tenemos un posible lugar de construcción. Pero nos falta una pieza fundamental, quizá la más importante de todas, el manual de instrucciones. ¿Cómo aprendió la vida a hacer copias de sí misma? Hoy en día todos sabemos que el rey de la información genética es el ADN, pero el ADN para hacer cosas necesita un montón de ayudantes. El ARN, en cambio, es mucho más versátil. Es como una navaja suiza. Es una molécula más simple que puede hacer dos cosas a la vez: almacenar información y actuar, provocando reacciones químicas por sí misma. Probablemente fue el primer software y el primer hardware de la naturaleza, todo en uno. Para que nos entendamos, el ADN es el libro de recetas, los planos, pero el ARN es el chef que lee la receta y además cocina. Por eso muchísimos científicos creen que hubo una primera etapa, el mundo de ARN, en la que esta molécula tan apañada lo hacía absolutamente todo. Ya casi estamos, ¿eh? Tenemos los ladrillos, el lugar y un software capaz de copiarse a sí mismo. Solo falta un último paso, y es el más revolucionario de todos: el nacimiento de la individualidad. Y este es el momento mágico, el instante en el que la química de repente se convierte en biología. Cuando todo ese conjunto de moléculas que cooperan entre sí queda envuelto en una membrana, en una simple burbuja de grasa, de repente hay un dentro y un fuera. Se ha creado una frontera entre un ser y el resto del universo. Esta membrana es como las paredes de una casa. Una vez las tienes, puedes controlar la temperatura de dentro, mantenerlo todo ordenado y protegerte del caos que hay fuera. En ese preciso instante, nació el primer organismo, el primer individuo,
Hemos reconstruido más o menos los pasos, pero claro, esto nos lleva a una pregunta final mucho más profunda. ¿Fue todo este proceso un golpe de suerte increíble, casi un milagro, o es algo que pasa sí o sí cuando se dan las condiciones adecuadas? Y es aquí donde la ciencia se da la mano con la filosofía. ¿Somos una anomalía estadística, un milagro cósmico, o el universo está, por así decirlo, programado para generar vida, y nosotros solo somos un ejemplo más? No hay una respuesta clara. Y la verdad es que las dos posibilidades dan un poco de vértigo. Y quizás esta es la mejor forma de entenderlo. La probabilidad de que una molécula concreta iniciase la vida es, bueno, diminuta. Pero si tienes un planeta entero, con océanos llenos de billones y billones de moléculas interactuando sin parar durante cientos de millones de años, entonces lo que era improbable se vuelve casi inevitable. Así que, en resumen, la biogénesis es ese puente invisible entre la geología y la biología. La próxima vez que se viene una roca, hay que pensar que la única diferencia real entre esa roca y nosotros es la organización. Estamos hechos de lo mismo, de polvo de estrellas, pero nuestros átomos aprendieron a cooperar, a replicarse y, al final, a ser conscientes. Y esto nos deja con una reflexión. Saber todo esto nos hace sentir más pequeños o más conectados con el universo, más afortunados o más inevitables. Es una de esas preguntas que al final cada uno tiene que responder por sí mismo. Explorar estas grandes preguntas es justo lo que nos mueve, y es que poder seguir viajando hasta los límites del conocimiento es fundamental para entender quiénes somos. Y para no perderse ninguna de estas exploraciones, ya se sabe, sígueme o suscríbete, dale like, comenta y comparte. Nos vemos en la próxima. Misión completada. Únete a la comunidad. Suscríbete, dale like, comenta y comparte.